Hola a todas chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ariana y creo contenido en otras redes sociales como TikTok e Instagram y hoy os doy la bienvenida un día más a mi canal de YouTube. Bueno amigas, ¿cuánto tiempo? No sabéis lo que echaba de menos coger y ponerme aquí delante de la cámara a hablar con vosotras. Hoy vamos a hablar de mi semana pasada, ¿vale? Os voy a contar un poco mi experiencia en la tele en Antena 3 siendo regidora, pero no trabajando desgraciadamente, sino como estudiante. Antes de empezar a hablar del tema y de contaros qué es lo que he aprendido en el curso, porque yo ya he estado en tele en prácticas, os voy a poner un poco en contexto sobre pues mi pasado, lo que yo he estudiado, para las que tengáis un poco de curiosidad o estéis planteándoos como adentrados en el mundo visual, que sepáis un poco pues qué pasos he seguido yo, pero vamos, que hay un montón de caminos a seguir, y también pues para que conozcáis un poco qué es las cosas que yo he estado haciendo y qué es lo que me ha llevado a querer hacer este curso. Todo se remonta en 2025, cuando yo terminé de hacer las prácticas en Televisión Española. Yo allí estuve en un programa que se llama Mañaneros, que es un programa diario que se graba en directo, cosa que genial porque en programas en directo se aprenden muchas cosas. Y yo estuve tanto en Control, que es la sala donde realmente todo se realiza, todo lo que veis en la tele se hace en esa sala, y también estuve en Plató en la parte de regidor, ¿vale? Estuve con los regidores, estuve aprendiendo cosas. Obviamente no hice todo lo que me hubiese gustado porque hay unos límites que tienes que respetar, ellos están trabajando, entonces pues cuando yo podía, yo preguntaba, yo como que tomaba la iniciativa para hacer ciertas cosas. Entonces, bueno, yo estuve 3 meses en Televisión Española y sí que pues pasé por los diferentes puestos que hay en Control, que en mi caso, como soy realización y no producción, pues yo toqué pues la parte técnica de la realización de un proyecto, ¿sabéis? O sea, producción es como que lo prepara todo previamente, es como mucho más papeleo, el tema pues de organización y todo esto, así como muy resumidamente contaros, pero la realización es como un poco pues el cómo se realiza, ¿no? Cómo se lleva a cabo, pues en este caso en la tele, un programa. En el grado hemos dado otras cosas como teatro, que ahí pues nos adentramos un poco en la regiduría de teatros, que es muy distinta a la televisión, y también pues cómo se lleva una puesta en escena y todas estas cosas. Y luego pues en cine sí que desarrollamos mucho temas como por ejemplo el capítulo piloto de una serie dramática, que fue el último que hicimos un corto. Obviamente también aprendes cosas más técnicas, que hay una asignatura que se llama medios técnicos que te enseñan pues de iluminación, de sonido, el tema de la cámara, los movimientos, cómo encuadrar bien una imagen y todas estas cosas, que aunque no lo parezca, detrás de un programa, en este caso de tele, como os vengo hablando de antes, hay muchísimo trabajo detrás y cada puesto tiene que saber muy bien cómo hacer su trabajo para que todo funcione correctamente. Entonces bueno, yo estuve 3 meses de prácticas, estuve destinada a estar en Mañaneros. En Control pues aprendí un poco cómo son las funciones de rotulista, que eso sí que no lo había tocado antes. Hay una función que es pantallas, que son las imágenes que veis pues en programas pues por detrás, ¿no? Que ahora son pues pantallas LED, no son en pantalla verde. Y luego pues estuve también en ayudantía, en ayudante de realización, que ahí sí que me dejaron pues lo que viene siendo hacer las pruebas, que es como un proceso que se repite diariamente, que tú lo haces previamente al inicio del programa para conectar con los distintos departamentos con los que vas a estar en contacto durante el programa, para verificar que ambos pues tenéis todo correctamente configurado y que no hay ningún problema, porque si lo hacéis previamente al programa, luego cuando estés realizando en directo pues te evitas un poco el tener sustos. Lo que sí que me hubiese gustado, por ejemplo, a mí en Control se hubiese sido el tocar la mezcladora, que aunque no lo parezca es algo bastante grande. Es, yo creo que una de las cosas más complicadas, junto con la edición, que en las teles se edita con Avid y yo desgraciadamente en el grado pues no aprendí Avid, aprendí otros programas como Adobe y DaVinci. Entonces pues me hubiese gustado un poco también haber aprendido eso, pero a fin de cuentas 3 meses da para lo que da. Y luego en el programa que yo estuve pues también tenían unos límites de tiempo, ¿sabes? Que no pueden estar todo el rato pues contándome cosas y formándome, porque eso estaban trabajando. Y bueno, luego estando allí en el programa yo me sentí bastante más cómoda en el plato. Luego cada uno tiene su personalidad, tiene como sus skills, que lo llamamos, ¿no? Sus habilidades, y yo pues en mi caso me sentí como más atraída y más conectada con el tema de los regidores en plató, las cosas que hacían. Luego yo me he dado cuenta estudiando, que ahora lo hablaremos en el curso de Antena 3, que cada televisión funciona de una manera completamente distinta, y yo funciones que hice y que aprendí en Televisión Española, en Antena 3 se hacen de otra manera, e incluso la faceta del regidor hace muchísimas más cosas que pues en Televisión Española no se hacen, que esto es muy curioso porque he tenido la suerte de pues poder compararlas y poder también como preguntar dudas en el curso acerca de si esto es correcto o no es correcto, o cómo se hace realmente. Y yo creo que la cosa es que cada tele sinceramente funciona de una manera completamente distinta y tú como profesional te tienes que aprender a adaptar a cada canal. Y bueno, yo aprendí algunas cosas en el puesto de regidor en prácticas, allá fueron contar
los tiempos, que es una de las cosas que me dejan libremente hacer, y luego también pues el poder un poco conversar con diferentes departamentos que hay en plató, que serían un poco pues auxiliares, que tú de ellos siempre estás tirando pues para que cambien decorados y cosas, ¿vale? Porque los regidores en este canal no hacen esas funciones, para eso están los auxiliares. Y luego también estás hablando constantemente pues con el que viene siendo el que se encarga de los decorados, ¿no? El escenógrafo, y también con un auxiliar de iluminación que hay en plató y un auxiliar de sonido, que ese yo creo que es el que más hablaba, porque tenían como muchos colaboradores en el programa y tenían pocos pingas, que es básicamente pues un transmisor que tienen en la oreja para poder conectar pues con el director del programa, ¿no? El redactor jefe. Y pues ahí era como siempre, ¿cuándo puedo entrar para cambiar el pinga? No sé qué, y tú me das las indicaciones. Básicamente, para el que no conozca lo que es un regidor, porque yo en el curso me di cuenta que muchas personas que no sabían realmente qué es un regidor. Un regidor es la persona encargada pues de controlar el flujo de trabajo en el plató, pero es el que conecta realización con plató. Es una figura de conexión, ¿vale? Él tiene unos cascos, tiene su intercom, su petaca, y pues ahí va recibiendo órdenes que va dando pues el ayudante de realización, el tema de VTRs, que son los vídeos que veis, los totales, las colas. En el caso de Televisión Española no hay anuncios, pero si hubiera anuncios pues también los iría metiendo, y pues gracias a esas indicaciones que va dando, el equipo entero en plató se entera de las cosas, y pues por ejemplo un auxiliar de sonido sabe cuándo entrar a cambiar un pinga o cuándo cambiar un micro, un maquillaje sabe cuándo entrar a retocar, que a lo mejor la presentadora tiene dudas, pues nosotros le leemos la escaleta y ella pues ya como que se ubique, sabe qué tiene que hacer. Y una cosa que aprendí también mucho fue a leer la escaleta que usan en las teles, que es el iNews. Este programa me parece fascinante. Al principio, cuando lo vi por primera vez, dije, no estoy entendiendo nada porque esto es tan complicado, y básicamente es un software que ellos usan de organización. Cada persona, cada departamento tiene su propia columna, y lo que se hace es que esa escaleta está en continuo cambio porque es online, todo el mundo se puede conectar. Entonces, si un bloque se cae por cuestión de tiempo, porque imagínate, el corresponsal de Barcelona de repente pues no se puede conectar, no le va la señal, pues ese bloque se cae y entra otro y tú pues lo notificas a la presentadora, y me parece como súper guay, porque ha habido momentos en el que estás como constante adrenalina y de repente en un momento del programa todo está súper tranquilo y de repente vienen un montón de cosas, sonido, le está fallando una petaca, esta presentadora no escucha el pinga, tiene que entrar, pero claro, un VTR no sé qué, tú anuncias a control que necesitas que entren a cambiárselo, tal, y la verdad es que se vive de otra manera, es como mucha adrenalina, y pues, cuando lo haces y ves que todo ha salido bien, te relajas en tu silla y dices, madre mía, qué susto me he llevado. Y bueno, después de estar en Mañaneros, yo sí que pude tener la suerte de pues moverme un poco por otros programas. Yo al final acabé yendo a las galas que hubo de Navidad ese año, que fue la gala especial de Estopa, luego una gala especial que hacen con diferentes cantantes. Ahí también estuve en control y en plató. Ahí las galas funcionan de manera distinta porque es algo grabado, pero me parece que también es como muy complicado y como muy cansado, y yo pues pasé mucho más tiempo en plató porque yo quería aprender más cosas, porque me sentí como muy atraída por el rol de regidor. Y allí básicamente pues nos empezaron a enseñar una serie de documentos, de papeles, que si los encuentro pues os los pondré aquí en pantalla mientras que voy hablando y contando de ellos, que básicamente lo primero que hacen es que ellos tienen muchas reuniones antes a las que pues yo no pude ir, se organizan un poco también para que el que monta los decorados, el escenógrafo y los carpinteros y todo, sepan un poco el espacio con el que cuentan, porque también hay público para montar sus decorados que sean de forma más realista, que a mí la verdad cuando yo entré al de las galas me quedé alucinada con lo bien que les quedó. Y pues ellos tienen como una planta del plató entero con las cámaras en cada posición, con las salidas de emergencia, las puertas y tal, y un poco luego a día pues se les va dando como una orden, vamos a decirle orden de rodaje, que es pues en el caso de la gala en la que vinieron muchos artistas, pues a qué hora empezaba cada uno, a qué hora tenía que estar cada uno, porque el regidor así hablaba constantemente con las azafatas para decirme, tienes que traer a Malú aquí porque tiene que empezar a cantar en 15 minutos y hasta que llegan pues tardan 10, así que por favor tráemela antes porque sonido la tiene que microfonar y tal. Y mola muchísimo, la verdad es que estás en constante contacto con todo el mundo. Y luego en esto también me lo pasé súper bien, la verdad que fue una de las galas preferidas, porque también tuvieron como mucha puesta en escena y lo grabaron como muchísimo más currado, no tanto en tele sino con planos como muy pensados, planificados para que les quedara súper bien. Incluso se subieron hasta un coche que resulta que era su coche, que se lo trajeron, y yo pues me tuve que meter para hacer algunas pruebas con realización, que es una de las ventajas que tiene el regidor, que también tiene como que ponerse en el puesto de los presentadores, en este caso los cantantes, para pues que se hagan pruebas, mientras que ellos pues están a su rollo, tranquilos, no se les molesta. Estuve también en Radio 3, que para quien no conozcáis qué es esto, es una cadena de radio de Televisión Española, solo que ellos graban también la imagen. Entonces, estando en radio, el que nos mandaba era radio y nosotros simplemente realizábamos cuando ellos estaban listos. Y allí pues aprendí que
más que a regidor, pues a minutar, que es una función que hace el ayudante que me pareció bastante curiosa y bastante complicada de decir, porque cuando tú minutas, pues apuntas cuando, por ejemplo, la guitarra está haciendo un solo para que le des la indicación al realizador y el realizador lo pinche y que salga en cámara. Entonces, bueno, aprendí muchas cosas en prácticas, la verdad, podría haber aprendido más. Efectivamente, ves que 3 meses se quedan cortos. Y resumidamente, pues lo que más me gustó estando aquí fue el tema del regidor en plató. Y yo sentía que si quería postular a este puesto de trabajo, tenía como que aprender. O sea, sabía que había aprendido mucho, pero había muchas cosas que no había tocado. Entonces surgió el tema del curso en Antena 3, que es algo pues que ellos están poniendo ahora en adelante, hacer cursos presenciales para que pues gente del sector aprenda ciertos puestos, porque nunca va a haber un máster, ni siquiera un grado de cómo ser regidor en un plató. Entonces este curso pues ha ayudado bastante. Y yo fui ahí con una mentalidad de vale, voy a estar en platos y voy a aprender cosas nuevas. Sí y no, o sea, hay cosas del curso que a mí me han gustado mucho, que me han ayudado mucho, que no me esperaba haber aprendido ahí, pero luego a mí, por ejemplo, me ha faltado mucha más parte técnica de coger, irme a un programa y regir. ¿Cuál es el problema? Que aquí nosotros somos estudiantes, que eso a mí me cuesta un poco entenderlo, y los programas, la mayoría que se hacen allí son en directo, los que están grabados tampoco requieren mucho la figura del regidor, y digamos que a menos que mi regidora pues tuviese que trabajar, porque dio la casualidad de que esa semana sí que ya tenía que trabajar y nos llevó a 2 programas, a menos que ella estuviese trabajando, ningún otro regidor quería tener ahí a 15 personas o 10, pues entendible. Después de haber gustado toda esta chapa, os voy a contar ya cómo viví yo mi semana estando de regidora pues en Antena 3. La verdad es que fueron de lunes a viernes, se me hizo un poco corto, he de deciros. Y nada más llegar pues nos recibieron con un regalo, que fue una libreta pues aquí de A3 Media, que aquí estuve apuntando pues las cosas que estuvimos dando en clase, las prácticas que íbamos haciendo. La verdad es que me encantan las libretas, entonces para mí esto decía A3 Media aquí, que acredite que está con ellos. Y una cosa que nos regalaron porque está cumpliendo, no sé si era la radio o la tele, 30 años, es este bote, este lapicero bastante grande de, pues eso, de Antena 3, con 30 lápices, ¿vale? Que estos lápices tienen su historia, porque dice que, bueno, hace 30 años Antena 3 inició su emisión como la primera cadena privada de televisión en España. Todo un hito en la historia de la comunicación de nuestro país. Es verdad, porque hasta entonces solo había estado Televisión Española y un poquito de competencia no viene mal. Desde entonces, esta gran fábrica de información y entretenimiento ha aportado momentos memorables. Estos 30 lápices representan algunos de nuestros hitos, sueños hechos realidad, con los que ha crecido nuestra cadena hasta convertirse en el grupo de comunicación que es. Entonces, mola un montón porque tiene como borrado en los lápices, que ya podría ser bolis para que no se gastaran, pues algunas de sus series y de programas más míticos. Por ejemplo, aquí pues está puesto Los Hombres de Paco, hay programas desde Boom hasta el Pasapalabra tan mítico que lleva un montón de tiempo, y no sé, o sea, yo los acabaría usando, ¿vale? Pero quería tenerlos aquí hasta que hiciera el vídeo pues para enseñaroslo. La verdad es que a mí me han encantado. También me regalaron un boli, pero se le ha borrado el logo, que era de A3 Media. Lo primero de todo fue llegar el lunes y nos presentamos, todos tuvimos que hacer una presentación, hicimos también como una dinámica que era de apuntar qué era lo que sentíamos, lo que nos transmitía esa persona de primeras, que luego eso pues el viernes lo acabamos concluyendo, que luego lo cuento un poco por dónde iba, porque también la profesora quiso tocar un poco el tema psicológico y por las respuestas afectivas, cómo evitar confrontaciones, que eso pues lo vimos viendo gradualmente, ¿no? Porque primero pues había que crear un poco de confianza entre el equipo. Y nos presentamos, contamos un poco de dónde veníamos, qué es lo que queríamos hacer, por qué nos había interesado el curso y qué es lo que esperábamos encontrar de ello, ¿no? Que una cosa que me gustó mucho es que la regidora tenía muy en cuenta todo el rato el cumplir nuestras necesidades, porque a fin de cuentas es mucho tiempo, mucho dinero. Quería un poco ofrecernos todo lo que estuviera a sus manos para que nosotros aprendiéramos todo lo posible en esos 5 días. Después se dedicó a explicaros un poco, esto era más teoría, las diferencias de lo que nosotros tenemos entendido por lo que es un regidor a lo que realmente hace. Se explicó mucho el tema de los límites de no interponerse el trabajo de otros, nos explicó mucho definiciones, un poco también nos dio a que hablásemos, a que opinásemos y como que también tuviéramos un mini debate. Y eso estuvo muy bien porque nos ayudó bastante a entender luego más adelante el por qué el regidor hace ciertas cosas, por qué no toma la iniciativa de otras para evitar causar problemas. Bueno, es un mundo bastante complejo, ¿no? El tener a mucha gente encima tuya, estás en directo, tienes que sacar algo, es tu responsabilidad el hacerlo o no, si la cagas o no la cagas y todo esto. Luego el martes estuvimos ya un poco tocando lo que viene siendo el iNews, ¿no? Que es el software que os he contado antes y que usan todas las teles, que es una escaleta online
en el que pues se van leyendo bloques y tal. Yo me he dado cuenta de que allí ellos estructuran las cosas un pelín más diferentes, con otros términos, ¿no? Que a lo mejor en medio VTR ponen vídeos, pone ambiente en los totales cuando nosotros no los poníamos en televisión española. Mola un montón el comparar las cosas y el preguntar por qué se hace, ¿no? Porque si ya tienes esa información de antes, puedes preguntar el por qué allí no se hace y te lo explican. Y pues las estuvimos tocando. También hicimos como una lectura de escaleta, que es algo que yo no había hecho nunca, porque yo escuchaba al ayudante hacer lectura, porque te está contando la escaleta, todo lo que le está escuchando, está cantando la escaleta para todo el mundo. Pero claro, tú luego en plató, en ocasiones, como puede ser un telediario, tienes que cantar la escaleta para que el presentador, que hay veces que hay presentadores que no quieren tener iPad ni quieren tener ordenador ni nada, sepan lo que está pasando, de que se ha caído este bloque. No tienes que hablar ahora de lo que ha pasado en Barcelona, sino tienes que hablar de lo que ha pasado en última hora aquí en Madrid. Sí que es verdad que me ha resultado un poco complicado, porque a fin de cuentas tienes que intentar leer la escaleta por fases. De hecho, os voy a enseñar un ejemplo, ¿vale? Esto es una escaleta en papel. La verdad es que la mayoría de veces se suele tener, pues lo que os digo, en un ordenador o algo, porque está constantemente cambiando. Pero bueno, esto es una escaleta en papel del telediario en el que yo estuve esa semana, que como veis hay un montón de cosas que ya pues os las pondré por aquí porque para que las veáis un poco por fases más detalladamente. Al principio se hace un sumario en esto del telediario y tú antes de que empiece, ¿no? Que la presentadora a veces llega a 30 segundos de empezar el directo, pues le tienes que cantar: Sandra va a cabecera y luego vamos con ambiente y colas, 3 colas y luego ya viene la intro. Mientras que está haciendo la intro le cuentas: vamos a pantalla y colas. Y es como que vas desglosando por bloquecitos. Por eso cada vez que haya un directo, un VTR o un total con sonido que no esté con ambiente, tú vas a aprovechar esos 15 segundos, 30 que tienes para leerle a la presentadora el bloque siguiente de lo que tiene que indicar. A todo eso también nos enseñó cómo comunicarnos no verbalmente, pues el hecho de cómo se hacen los símbolos de las colas, de los totales, el directo. Estuvimos jugando mucho a cómo nosotros lo haríamos y si es legible o no, porque tienen que ser unos símbolos que entiendas de primeras, porque a lo mejor vas el primer día, tienes que hacerle el símbolo de que vienen 3 colas en cámara 2, ¿cómo se lo haces, no? Entonces está muy bien que hayamos jugado un poco a eso, a cómo lo haríamos, porque nos dimos cuenta de que cuando intentamos ser lo más detallados posibles acabamos complicando la señal y es mucho mejor ir a lo básico. Entonces, por ejemplo, hay veces que habían, pues si son 3 colas, pues te las indicaba así con la cámara, que eso me hizo mucha gracia. Por ejemplo, hay una cosa que yo esto no sabía que existía porque yo no lo vi porque no estuve en telediario, que aquí hacen mucho lo que viene siendo la complicidad, que seguramente si os veis un telediario en Antena 3 os daréis cuenta, que es cuando la presentadora está en la silla y de repente tiene que dar paso a uno que está detrás en pantalla, que es, pues yo que sé, a lo mejor el del tiempo, ponte, pues entonces tú le haces el símbolo de complicidad, que quieres ir, en mi caso, vale, porque no sé cómo lo estáis viendo vosotros, a la derecha porque está a la derecha, le haces la complicidad así, que se quiere ir para la izquierda, le haces la complicidad así, entonces ella va a saber que está dando paso, imagínate a Roberto, le haces la complicidad a la izquierda y ella pues coge y se va a girar para mirarle para que la cámara siga el movimiento que hace. Entonces está muy guay haber aprendido también pues esos símbolos, aunque no hay un lenguaje concreto de cómo es correctamente, cómo se hace una complicidad, cómo se hacen unas colas, un directo, pero yo creo que poco a poco lo vas aprendiendo y el hecho de hablar con los presentadores que ya tienen más experiencia, con otros regidores, acabas llegando pues un poco a una conclusión de lo que ellos utilizan. Luego también estuve en Pasapalabra, que realmente aquí el regidor no hacía tanto papel, lo que más hacía era el animador. Bueno, la animadora en este caso es una figura que lo que hace es cantar las canciones que os conocéis de la ruleta, cuando da los aplausos, cuando hacen las olas, que muchas veces pues si la animadora no está muy al loro o está a sus cosas, se ha tenido que ir o algo, pues la regidora como que le cuela un poco, pero realmente la regidora no hace casi nada porque ya pues es un programa que lleva muchísimos años y ya se conocen mucho la metodología, el funcionamiento. A lo mejor si Jorge no se entera, pues la regidora le cuenta cosas o pasa algo con una cámara y va y lo soluciona, pero realmente es un programa bastante soft, en mi opinión. Creo que es más estresante un telediario o un programa con muchísimos colaboradores que el Pasapalabra, pero bueno, estuvo muy bien porque pudimos verlo desde dentro, que es un programa, pues sabéis que lleva muchísimo tiempo en la tele, y ver un poco el funcionamiento también de qué hace la animadora, porque es tan importante, porque mantener vivo a un público durante 3-4 horas es bastante complicado. Y ya siguiendo con el jueves, lo que hicimos fue un poco pues sacar conclusiones, resolver dudas que nos habían quedado en el caso de la escaleta, pues qué significaba esto, y después también como otra lectura más genérica, ¿vale? Al final no llegamos a hacer ninguno en individual porque no dio tiempo, también aprovechamos pues para poner micros. Y ya después de todo esto, que fue como en la primera hora, hora y media de clase, ella se dedicó mucho a hablar psicología porque ella también es psicóloga y nos empezó a hacer ejercicios de respuestas afectivas en plató. ¿Cómo solucionarías tú? Pues que por ejemplo a lo mejor una persona del equipo está alterada, está alterando al equipo, ¿cómo confrontarías esa situación sin ponerla tensa? No lo parece, pero es difícil. Obviamente luego tú estás con estrés y a lo mejor los tonos se van, las formas,
porque también estás como muy estresado en que todo esté bajo control porque es tu responsabilidad, pero luego a fin de cuentas se acaba hablando las cosas siempre detrás de cámaras y se acaba solucionando. Muchas veces se piden disculpas por las formas y todo. Voy a dar algún ejemplo de lo que es realmente una respuesta afectiva, porque a mí me costó un poco pillar el tema, entonces para quien no lo esté entendiendo, pues que sepa un poco ver. Ella nos dio como algunas situaciones y nosotros teníamos que responder a esas situaciones con respuestas afectivas. Luego mola mucho porque dependiendo de la personalidad de cada uno, de cómo afronta cada uno esas situaciones, respondimos de una manera u otra y había mucha comparación. Había gente que era muy pasivo-agresiva y era muy gracioso. Entonces, por ejemplo, decir a alguien que altera el ambiente del equipo. ¿Cómo hablas con esa persona sin confrontarlo? Entonces, por ejemplo, mi respuesta fue directamente hablando a esa persona: siento que el ambiente en el plato está tenso y me gustaría pedirte un poco de tranquilidad. Luego también, parar a alguien que invade funciones que no son suyas. Yo aquí puse: podríamos seguir las indicaciones acordadas en el ensayo. Porque claro, hay ciertas palabras que ya como que chafan la frase, por así decirlo, que son el y, el pero. Está bien que hagas esto, pero es mi responsabilidad. ¿Me entiendes? Realmente es muy difícil. Yo creo que intentaría hablar con el mejor tono posible si me encontrara una de estas situaciones. Luego, si hay un poco, yo noto tensión y tal, hablaría con esa persona después, pero es que es muy difícil en directo, en tensión, ponerte a pensar, vale, una respuesta afectiva a esta situación sería esta. Yo creo que no me saldría. Y luego realmente no tengo mucho más que contaros. El viernes hicimos un poco repaso del tema de escaleta otra vez. También tocamos micros, que esto está muy bien porque los micros de la tele, no sé si vosotros los llegáis a ver en casa, pero son micros muy chiquititos, no son de pinza. Y yo no lo sabía, pero llevan dos petacas que luego a cada persona, para que cuando se gira, por ejemplo, la del tiempo, no se le vean la ropa detrás, pues se suele poner en diferentes partes dependiendo de la ropa que lleve. Muchas veces se enganchan al cinturón, se llevan pantalones vaqueros. Van dos petacas, una que es la señal que se coge directamente en sonido, pero la otra es por si se cae. Entonces enseñaron a poner los micros, cómo se quitaban, cómo ponerlo de manera directa. También llevamos como diferentes tipos de ropa, yo de jerseys, y ahí pues estuvimos un poco probando cómo camuflarlos, con transparencias, para que no se viera el cable por detrás, tal, y esto pues muy bien. Una cosa que a mí me costaba mucho era microfonar a la gente, ya no solo en tele, sino en general, en cine también. Entonces que a mí me hayan enseñado bien cómo poner un micro de pizza, que es a fin de cuentas como lo más accesible que tenemos, porque no vas a tener una pértiga en tu casa ni en una productora pequeña ni nada. Está muy bien que me hayan enseñado y también a cómo enchufar las petacas y todo, porque bueno, pues ya no voy con ese miedo, ¿no? Ya sé poner un micro, si lo tengo que poner lo hago. Ahora que me dices que lo tengo que poner en 10 segundos porque han puesto un VTR para que yo entre a cambiárselo, pues yo creo que sería de las regidoras que se quedarían debajo de la mesa porque no han podido salir a tiempo, porque no me daría tiempo a engancharle la pinza, porque no sabéis lo pequeñito que es eso como para engancharlo y que quede bien. Así que la pregunta que me he estado un poco haciendo estos últimos días, porque ha sido como muy de reposarlo ya todo y tal, ¿es realmente merece la pena hacer este curso? Yo creo que sí. Sinceramente tienes que ir con una mentalidad como la que yo fui, no de esperar a aprender cosas, pero no esperarte que vayas a regir en platos, porque no lo vas a hacer. Entonces yo creo que sí que merece la pena, sobre todo si no has trabajado como regidor, y si te conoces un poco el puesto y tal, yo creo que incluso lo vas a vivir mucho mejor, porque pues lo que os digo, aprendéis cosas nuevas que de normal pues no se suelen tocar, y me parece como muy guay también que el hecho de la profesora hubiese estado muy pendiente de cubrir nuestras necesidades, de llamar a sus jefes y decir, oye, pueden venir mis alumnos conmigo a este programa que mañana estoy trabajando, los tengo ahí detrás, tal. Sí que pueden. Pues yo creo que también se ve mucho que ella dio mucho de su parte por darnos a nosotros lo que estábamos buscando. Aprendí a microfonar, cosa que de verdad es un plus para mí, y nada, simplemente pues yo creo que sí que podría ser una regidora, sinceramente, en un plato de televisión. He hecho bastante de menos el de hacerlo aunque sea de becaria. La verdad es que me gustaría mucho volver y trabajar de eso en tele. Así que si algún día sale alguna oferta o me preguntan o tengo la posibilidad de postular para el puesto, un sí rotundo con toda la seguridad del mundo, porque a mí una cosa que me dan los cursos de este estilo es seguridad en mí misma. Hay muchas cosas que obviamente no sé, sí, pero muchas otras cosas que sí, de cómo esto funciona. Entonces es como que me da seguridad en mí misma y eso provoca pues que yo lo coja con más ganas, se me vea muy proactiva y pues aprenda con mucha más facilidad, porque no estás con una negatividad constante. Así que nada, chicas, hasta aquí un poco mi experiencia viviendo pues el ser una regidora en un plato de televisión, y la verdad es que quiero seguir documentando todos estos cursos que voy a ir haciendo, porque una cosa que a mí me hubiera gustado muchísimo cuando acabe mis prácticas, cuando acabe el grado, es haber tenido un poco de información de lo que pasó después, un poco de orientación. Yo he estado un año muy parada porque me entró una crisis, yo no sabía si realmente esto era lo mío o no, y ya muy rechazada por el mundo laboral, y realmente luego hay como muchos mini caminos que nadie te cuenta que existen, pero que te ayudan un poco a adentrarte. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo. Si tienes alguna pregunta, duda o curiosidad, déjamela en comentarios. Si te ha gustado, pues suscríbete y únete a esta pequeña familia, y yo desde aquí te deseo una buena tarde y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.